Matanzas, la ciudad de los puentes, la Atenas de Cuba. Hoy enfrenta el colapso de sus servicios y el desgaste de su gente, que cada día lucha por sobrevivir a la cruda realidad que atraviesan. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Ambringas. Hoy nos encontramos en la ciudad de Matanzas, conocida como la Atenas de Cuba e incluso como la ciudad de los puentes. De casualidad, ¿tú conocías que aquí en la bahía de Matanzas se esconde uno de los tesoros perdidos más grandes e importantes de toda la historia? Se trata de la captura de la flota de la plata de la Nueva España en el año 1628. Si de casualidad no me conoces, yo soy Ambringas y en cada video te muestro más sobre la realidad actual que se vive aquí en este país. Por supuesto, visitando diferentes lugares del país y recorriendo para que tú tengas un conocimiento mayor y un diapasón más amplio sobre historia, sobre cultura, economía y realidades actuales que se viven en estos lugares. Así que suscríbete ya y súmate a la aventura. La historia de Matanzas es fascinante y está llena de contrastes. Nació en un choque violento en el siglo XVI, pero con el paso de los siglos se convirtió en el epicentro cultural, literario y económico de la isla, ganándose el título de la Atenas de Cuba. Al contrario de lo que muchos piensan, por su posterior esplendor cultural, el nombre Matanzas tiene un origen sangriento y trágico que se remonta a los primeros años de la presencia española en la isla, mucho antes de que se fundara la ciudad. En el año 1510, algunas fuentes apuntan al año 1509. Un grupo de 30 españoles que navegaba por la costa norte de Cuba naufragó y se quedó sin embarcación. Los indígenas de la zona de la Gran Bahía, originalmente llamada Guanímar por los mismos, se ofrecieron a cruzarlos de un lado a otro del río en sus canoas. Sin embargo, a mitad del trayecto, los indígenas, hartos de los abusos de los conquistadores, voltearon las canoas y atacaron a los españoles en el agua, ahogando y matando a la gran mayoría. Solo sobrevivieron un hombre y 3 mujeres, una de las cuales era la famosa María de Cuéllar. Después, cuando el conquistador Diego Velázquez llegó a la zona años más tarde y se enteró del suceso, bautizó el lugar como el Puerto de la Matanza. Con el tiempo, el nombre se pluralizó a Matanzas. Es, de hecho, el primer topónimo en idioma castellano otorgado en Cuba. Durante más de 150 años, la zona de la bahía de Matanzas permaneció prácticamente despoblada, funcionando solo como un punto de contrabando, refugio de piratas y zona ganadera. La corona española se dio cuenta de la posición estratégica de la bahía y del peligro de que potencias extranjeras como Inglaterra o Holanda la tomaran para atacar a La Habana. Por ello, el rey Carlos II ordenó fundar una ciudad formal en ese emplazamiento. La ciudad fue fundada oficialmente el 12 de octubre del año 1693. Oficialmente, el municipio de Matanzas, que abarca la ciudad capital y sus periferias inmediatas, cuenta con una población estimada entre 140.000 y 145.000 habitantes, mientras que toda la provincia de Matanzas reporta unos 619.159 habitantes. Matanzas se fundó bajo el nombre oficial de San Carlos Sanseverino de Matanzas, en honor al rey Carlos II y al gobernador Severino de Manzaneda, para asegurar militarmente la nueva población. En el mismo año de la fundación, en el año 1693, comenzó la construcción de una imponente fortaleza colonial a la entrada de la bahía, el Castillo de San Severino, la cual fue muy útil para defender la plaza y hoy sigue en pie como un museo. Aunque nació como un pueblo humilde, en el siglo XIX, Matanzas experimentó una explosión económica gracias al boom de la industria azucarera y el trabajo esclavo. Se convirtió en la provincia más rica de Cuba. Esa inmensa riqueza económica financió una explosión cultural sin precedentes. El 17 de febrero del año 1860, Rafael de Villar la bautiza como la Atenas de Cuba, debido al auge de sus poetas como José Jacinto Milanés
libanés, sus imprentas, teatros, tertulias literarias y el alto nivel intelectual de sus ciudadanos. Un espíritu que contrastaba fuertemente con el violento origen de su nombre. El Teatro Esteban o Teatro Sauto es la joya de la corona neoclásica de la ciudad y monumento nacional, inaugurado en el año 1863, con un diseño que recuerda al Teatro de la Scala de Milán. El Museo Farmacéutico Botica de Triolet es una locación única en América, fundada en el año 1882 por el Dr. Ernesto Triolet. Se conserva exactamente igual que a finales del siglo XIX, con sus estanterías de madera preciosa, sus frascos de porcelana francesa llenos de fórmulas antiguas y sus libros de recetas originales. El Castillo de San Severino, oficialmente fundado en el año 1693, se creó para asegurar militarmente la nueva población en el área. En este mismo año comenzó la construcción oficial de esta magnífica y gran fortaleza a las orillas de la bahía. El Castillo de San Severino, Museo de la Ruta del Esclavo, construido a finales del siglo XVII como parte del cinturón defensivo de la bahía, este castillo de piedra fue levantado con mano de obra esclava. Durante siglos funcionó como una fortaleza defensiva y también como una prisión lóbrega. Hoy en día es un museo que sin dudas tú deberías conocer y visitar si vienes aquí a Matanzas. Ediciones Vigía es un taller artesanal ubicado aquí en el centro de la ciudad de Matanzas, o mejor conocido como la Plaza de la Vigía. Es importante destacar y que conozcas que este centro tiene renombre internacional. Aquí todos los libros se diseñan e imprimen a mano utilizando papel rústico, cartón reciclado, recortes y elementos cotidianos. Cada ejemplar es en realidad una obra de arte única. Esta es una iglesia bastante conocida, bastante popular. Es uno de los tesoros patrimoniales e arquitectónicos más importantes de la comunidad yumurina aquí en Matanzas. La ermita de Monserrate es una iglesia de estilo neogótico construida en el año 1875 por la comunidad catalana asentada en aquel entonces. Años después entró en ruinas exactamente por unos 40 años. Entonces el gobierno cubano decide reconstruirla y hoy en día lo que ves dentro no es más que una copia del original. Este lugar ya hoy en día no es una iglesia, sino que es un centro cultural. Pero aún así se mantiene la Virgen de Monserrate, que es la razón de ser de este lugar. What's up, girl?
Come on. Aquí también puedes contemplar las hermosas y magníficas pistas del Valle Yumurí, que está justamente hacia acá. Y te voy a estar mostrando unas hermosas y maravillosas vistas de este famoso y uno de los valles más hermosos e importantes del mundo. Mis amigos, justamente ahora me encuentro frente al Parque de Monserrate. Es un parque de diversiones para niños. Tengo unos recuerdos más hermosos de este lugar, pero wow, qué recuerdos, que vaya, es increíble. Y hoy en día, desgraciadamente, ahora está cerrado. Espero que no sea que esté cerrado permanentemente. Aquí hay un horario que supuestamente dice que está abierto de miércoles a domingo. Esperemos que sea así y no que lo hayan clausurado. Porque ayer estuve pasando por esta zona también y lo vi cerrado igualmente. Así que, no sé, espero que no esté cerrado permanentemente, porque la verdad era un lugar muy bonito, muy agradable, donde nos divertíamos bastante. Bueno, mi hermana, yo, mis primas, tenemos buena historia en este lugar. El Parque de la Libertad o la Plaza de Armas es un maravilloso parque que sin dudas tú deberías visitar, deberías conocer, porque es uno de los puntos y centros de recreo más importantes de toda la ciudad. Diseñado en el siglo XIX, pasó a ser el nuevo centro neurálgico político y social de la ciudad. Está rodeado por estructuras históricas de primer orden, como el Palacio Provincial, sede del gobierno actual, el Liceo Artístico y Literario, donde Miguel Failde tocó el primer danzón en el año 1879. En su centro destaca la estatua de José Martí junto a una escultura de una mujer rompiendo unas cadenas que simbolizan la libertad. Justamente ahora nos encontramos en el Paseo de Narváez. Esta calle peatonal que corre paralelamente al río San Juan, que es este que ustedes ven aquí al lado mío. La calle fue revitalizada hace unos años para albergar talleres de artistas plásticos, esculturas al aire libre y pequeños locales comerciales. Y justamente ahora nos encontramos frente a las cuevas de Bellamar. Desgraciadamente hoy que vine con ganas de entrar a las cuevas, mostrarles a ustedes qué es lo que hay dentro de ellas. Al no haber electricidad, no se puede ver dentro de la cueva y es imposible hacer turismo dentro de ella. Pero espero en otra ocasión regresar para poder mostrarles a ustedes lo que hay dentro de las cuevas. Las cuevas de Bellamar, aunque es más bien una joya natural, es parte intrínseca de la identidad cultural y turística de Matanzas. Descubiertas a mediados del siglo XIX, son consideradas una de las cavernas más antiguas y hermosas de toda el área del Caribe, por sus espectaculares formaciones de estalactitas y estalagmitas. En el mes de septiembre, exactamente en el año 1628, el admirante holandés Piet Hein, que es esa estatua que ustedes ven aquí atrás de mí, al mando de una poderosa flota de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, intercepta la flota de galeones españoles que transportaban riquezas del Nuevo Mundo hacia España.
El general español a cargo, Juan de Benavides, presa del pánico y buscando refugio, cometió el error trágico de meter sus pesados galeones cargados de tesoros dentro de la bahía de Matanzas, una zona de aguas relativamente llanas y desconocidas para sus barcos. Los barcos españoles encallaron o quedaron atrapados en el fango de la bahía. Los holandeses los rodearon fácilmente y casi sin derramar sangre capturaron el botín más grande jamás arrebatado a la corona española en América. El botín documentado incluía 1000 toneladas de plata pura en barras y monedas, cofres repletos de oro, perlas y joyas, valiosas mercancías como seda, añil, cochinilla y cueros. Aunque los holandeses saquearon la gran mayoría de los barcos, la realidad de un naufragio de esa magnitud en el siglo XVII es que nunca se recupera el 100%, por lo que gran parte del tesoro continúa perdido en la bahía. Matanzas es un poema vivo a la orilla del mar, una ciudad bendecida con una genialidad artística tan inmensa como los ríos que la cruzan, con justa razón llamada la Atenas de Cuba. Su identidad es una mezcla perfecta de refinamiento neoclásico y ardiente raíz afrocubana. Su cultura se respira en tres grandes pilares: el ritmo en las venas. Matanzas es la cuna del danzón y también comparte el título de la capital de la rumba con La Habana, porque en ambos lugares nace este ritmo. En sus barrios, el sonido elegante de los violines del siglo XIX convive en perfecta armonía con el cuero de los tambores batá que retumban con fuerza africana. Tierra de poetas y duendes, es una ciudad diseñada para la literatura. Sus puentes, sus aguas y su místico valle de Yumurí han inspirado a los más grandes poetas de la isla, desde José Jacinto Milanés hasta la eterna Carilda Oliver Labra, además de ser el hogar de Ediciones Vigía, donde los libros se siguen fabricando a mano como puras obras de arte, rústicas y únicas. Arquitectura con alma, su corazón cultural late en lugares majestuosos como el Teatro Sauce, una joya neoclásica de acústica perfecta, y el Paseo de Narváez, un colorido corredor junto al río donde los artistas plásticos modelan el futuro de la ciudad. Matanzas es, en esencia, resistencia y bohemia, una ciudad que, a pesar de los vientos y las sombras del tiempo, se niega a dejar morir su elegancia, su música y su desbordante luz espiritual. El barrio La Marina, aquí en la localidad de Matanzas, en la ciudad, nació oficialmente en el siglo XIX como un bullicioso centro comercial y portuario, aunque sufrió un devastador incendio en el año 1845. Su historia está profundamente arraigada a las tradiciones afrodescendientes, siendo el lugar donde nació el ritmo de los muñequitos de Matanzas, específicamente en el año 1950. Surgió gracias a la expansión económica y urbana de Matanzas, posicionándose como un enclave portuario vital para la vida económica de la ciudad. Geográficamente situado cerca del río de Yumurí y de la bahía, el barrio se convirtió en un refugio de tradiciones traídas por esclavos africanos, destacando por sus profundas creencias en la santería y las religiones afrocubanas. La economía actual en Matanzas es un reflejo de un modelo agotado, una dolorosa transición de lo que fue la provincia más próspera de Cuba a una región sumida en la estanflación y la dependencia absoluta. Su realidad financiera está fragmentada y paralizada por decisiones centralizadas y crisis estructurales. Su panorama económico actual se resume en tres ejes críticos: el colapso de sus motores productivos, la industria azucarera y la agricultura local. Sectores que antes abastecían a la región están en mínimos históricos debido a la falta de insumos, combustible y tecnología. Incluso la joya de la corona, el turismo en Varadero, funciona hoy como una burbuja de baja ocupación que ya no logra derramar las riquezas ni las divisas necesarias para sostener la economía de la cabecera provincial. Asfixia energética. Al albergar la central termoeléctrica Antonio Guiteras, Matanzas vive la cruel paradoja de sufrir apagones masivos crónicos, sin un flujo eléctrico
estable, la actividad comercial se detiene. Las industrias estatales se paralizan y los nuevos emprendedores privados, MIPYMES, se ven obligados a encarecer sus productos para costear generadores de combustible. Dolarización informal y brecha social. El peso cubano se ha devaluado a niveles extremos. El comercio real se mueve al ritmo del dólar en el mercado negro, creando únicamente una sociedad dividida. Por un lado, una minoría que sobrevive gracias a las remesas del extranjero o la gestión privada. Y por otro lado, la otra cara, una masa de profesionales estatales y pensionados hundidos en la pobreza extrema, cuyos salarios nominales no cubren ni siquiera el pan ni el agua de la semana. La economía actual matancera no produce riquezas, o al menos no son suficientes. Sobrevive a base de la importación y el subsidio familiar externo, asfixiando el bolsillo del ciudadano común bajo una inflación galopante. Atenas de Cuba no es más que una fachada histórica que se desmorona sobre sus propios habitantes, arrastrados a un escenario de supervivencia extrema donde el Estado ha colapsado en su capacidad de proveer lo más básico, la tortura eléctrica a la sombra de las guiteras. Es la ironía más cruel de la provincia de Matanzas, que alberga la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el coloso energético del país, y sin embargo sus habitantes viven en la penumbra crónica. ¿Y para qué hablar del resto de los municipios de la provincia que viven una situación mucho peor? Los apagones ya no son simples cortes de luz, son una táctica de desgaste psicológico. Siglos de 12, 18 y hasta 24 horas sin electricidad destruyen a cualquier atisbo de vida normal. La comida conseguida a precios exorbitantes por MIPYMES o negocios privados se pudre en los refrigeradores apagados. Las noches son un infierno de calor sofocante y mosquitos donde los matanceros duermen, la mayoría en los portales o en los techos buscando una brisa. Al día siguiente, esos mismos ciudadanos, sin haber dormido o comido, deben ir a trabajar a enfrentarse a las colas, creando una sociedad crónicamente exhausta y de mal humor. La paradoja del agua y morir de sed entre los tres ríos. Matanzas está atravesada por los ríos San Juan, Yumurí y Canímar y bañada por una bahía inmensa, pero de las tuberías de las casas solo sale aire en la mayoría de los casos. El sistema de acueductos está colapsado por dos factores: la infraestructura podrida por décadas sin mantenimiento y la falta de electricidad para bombear el agua. Esta crisis de escasez hídrica obliga a los matanceros a retroceder un siglo o varios en el tiempo. La imagen diaria es la de ancianos y mujeres arrastrando carretillas, bicicletas o coches de bebés cargados de pomos plásticos y cubos para mendigar agua en pozos improvisados o pipas. Aquí surge el negocio de la sed. El agua se ha privatizado de facto de la peor manera. Quien tiene dinero debe pagar miles de pesos a los piperos privados para llenar su cisterna, mientras que el que vive de un salario estatal depende de la lluvia o de la caridad de un vecino, desatando brotes de enfermedades por insalubridad e higiene precaria, hepatitis, roedores y mucho más, y a nadie le importa. La alimentación, una supervivencia darwiniana. El concepto de comer, sí, el que solo algunos conocen. En Matanzas solamente se ha reducido a la simple ingesta de calorías para no colapsar. Buenas, ¿qué precio tienen las antenas? 10 metros, 8.500, 15 metros, 9.500. Eso para la conexión. Sí, para la conexión. Está bueno. La desnutrición silenciosa avanza mientras la canasta básica estatal, la bodega que el gobierno promete subsidiar, llega con meses de retraso, incompleta y con productos de calidad deplorable. Arroz con gorgojos, azúcar mojada, leche aguada, pan ácido y diminuto. La humillación en las colas. Para comprar un paquete de salchichas, un cartón de huevos o un poco de aceite, los matanceros deben someterse a colas humillantes, en su mayoría desde la madrugada, enfrentándose a discusiones violentas bajo el sol. Las vitrinas de los negocios privados están llenas de productos importados, leche, carnes, galletas y cervezas. Todo lo que quieras
conseguir ahí se encuentra, pero a precios que están fijados por el valor del dólar en la calle. Un profesional matancero, un médico, un maestro tienen que destinar su salario íntegro de todo un mes para comprar literalmente un cartón de huevos y un litro de aceite. Para muchos se trata de mirar la comida detrás de un cristal sabiendo que está prohibida para ti. La decadencia de su gente, el quiebre del alma matancera. Este es el golpe final, el más doloroso. La crisis material ha provocado una ruina espiritual irreversible. La apatía se ha tragado a la bohemia. El éxodo como única esperanza. La juventud huye a estampida. Matanzas se está convirtiendo en un asilo a cielo abierto. Los jóvenes artistas, ingenieros y obreros prefieren cruzar selvas y vender sus casas por pasajes a Guyana o cualquier otro país del mundo antes que marchitarse en una ciudad sin futuro. La miseria es visible. Hoy sus calles exhiben una pobreza descarnada. Ancianos jubilados que trabajaron 40 años para el Estado hoy venden cigarros sueltos, periódicos viejos y mendigan en las esquinas del Parque de la Libertad porque con sus chequeras o pensiones no pueden vivir. El daño psicológico es brutal. La gente camina cabizbaja, ensimismada en resolver el problema del día. Se ha perdido la solidaridad vecinal típica del cubano, reemplazada por el instinto salvaje del sálvese quien pueda. Action, baby. Yeah. Bueno, mis amigos, no me digas que querías más. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero que si te gustó le des un comentario, un like,
lo compartas para que continúe creciendo y podamos seguir expandiéndonos en esta comunidad, que el mundo me conozca y pueda seguir compartiendo estas magníficas aventuras con ustedes. Así que espero que lo hagas, por favor, porque eso ayuda a que el algoritmo me continúe recomendando mis videos para que más personitas me conozcan y continuemos creciendo, como ya les dije. Suscríbete ya para que comiences a apoyarme desde ya. Espero que me dejes aquí en los comentarios qué te pareció todo este recorrido por la ciudad de Matanzas, la ciudad de los puentes. Así que mis amigos, nos vemos en una próxima aventura.